Muy bien. ¿Cómo está la vida, chiquillos? ¿Cómo han andado? Mm. Muy bien, gracias a Dios. Tranquilos. Por este lado, tranquilo. Y seguimos cuidándonos mucho. Ustedes también, por favor, cuídense mucho. Matías, vamos que se puede. No hay que aburrirse. Hay que siempre buscar algo que hacer. Así que ánimo, ánimo. Tenemos que encontrarnos a lo que haya que hacer, po. Así que ánimo. Hola Camila, ¿cómo estás? Gusto en saludarla. Qué bueno que se pudo conectar ahora al tiro. La familia bien, espero. El resto, chiquillos, ánimo, ánimo. A nosotros, a los profesores, nos están preguntando mucho. Creo que hay una desesperación por ver cómo se maneja este tema, pero lo importante es que ustedes traten de manejarlo lo mejor posible. Hay condiciones que son claras y que no sirven. Uno está muy alegre de estar en la casa, pero como lo mencionaba Matías, después empieza a hacerse problemático estar en la casa y mi único consejo es que traten de hacerse sus horarios, traten de ver las cosas que hay en la casa diferente a las cosas que tienen que hacer cuando estudian. Es muy difícil. Por eso yo digo que la carga para ustedes es mayor, pero hay que intentarlo, todos nosotros, ustedes y nosotros los profesores de la misma forma, tenemos que estar preparados para tener estas cosas, para tener estas definiciones. Así que, Matías, mira, fíjate que aquí voy a demostrar cómo soy. Más que pedir comprensión de esas situaciones que son inherentes a estas nuevas, a esta forma que estamos haciendo por seguridad, más que pedir comprensión, nosotros tenemos que dar la comprensión sin pedirlo, porque es parte del tema. Yo no los puedo castigar, no los puedo castigar, ni lo haría, porque no se pueden conectar, por ejemplo. Es parte de ustedes, ya ustedes están grandes y hay que buscar las medidas necesarias. Yo les he dicho a todos, yo estoy para ustedes cuando tengan consultas. Que ustedes lo usen o no, ese es otro tema. Pero yo estoy para ustedes, este tema de conexión, a los que tenemos experiencia en este tema de las clases de este asunto. No se olviden que hay mucha esquizofrenia porque los mejores ejercicios en clase, que todo sea de una forma determinada. La forma de enseñar, en definitiva, es la misma. La forma que tienen ustedes de entender va a ser diferente porque ahora es más difícil, porque ahora están en otro ambiente, están en el ambiente de la casa. Y por eso yo les pido fuerza a ustedes mismos que traten de concentrarse cuando estudian. Y si no entienden algo, pregunten. Todos ustedes tienen como comunicarse conmigo, que no es esta hora y media que nos vemos, esta hora que nos vemos y que tenemos que aprovechar al máximo. Así que por eso es diferente el asunto de cómo lo analizamos. ¿De acuerdo? Así que ánimo, ánimo. Es parte de lo que ustedes tienen que hacer con un tema que es complicado de analizar. Ustedes han visto que
la auditoría de estados financieros, que es esta línea, se trata de revisar estados financieros, de saber si los estados financieros están bien o mal. Punto. Si fuera así, con esas palabras, la cosa sería muy sencilla, pero no es así. Hay un set de palabras, hay un set de procedimientos de auditoría que lo hacen complicado. Y ahí es donde ustedes tienen que meterse en este mundo de la auditoría, porque tienen que manejar estos conceptos que no habían visto nunca. O sea, lo pueden haber escuchado: seguridad razonable, o estados financieros representan razonablemente la situación financiera de la empresa. Pero otra cosa es con guitarra. Ustedes han visto lo difícil que es entender las normas. Y más difícil, fuera de entenderlas, es aplicarlas a un balance que está dado, que está definido, pero que hay un grupo de normas que ustedes tienen que entender. Así que ánimo. ¿Estamos? Bien, jóvenes. Lo primero, consultas. Están todos los micrófonos abiertos. Les dije que estos eran los mejores churros de Chile, ¿cierto? ¿Les dije o no? Bueno, para todos, estos son los mejores churros de Chile. El gran problema es que no hay de esta tienda en Talca. El lugar más cerca para ir a comer estos churros está en Curicó. Dios mío. Y los otros están en Viña, en el mall de Viña también hay. X churros son, sobre todo con los manjar, con los chocolates y con mermelada. ¡Oh! No les cuento. Así que ánimo. A esta hora sí, pues, Mitchell. A esta hora sí, vos. Muy bien, Daniel. Cuando un auditor dice eso, ¿qué se requiere? Así, Alan, así es. En el mall de Viña nosotros los conocimos con mi familia, así que usted tiene toda la razón ahí en el mall de Viña. Daniel, ¿qué hay que hacer ya que usted dijo que a usted le quedan mejor? Evidencia. ¿Estamos de acuerdo cuando nos veamos en este curso o en la universidad? Evidencia. Muy bien. Vale. Muy bien, muy bien. A intoxicar, profe. Tengo programa, ¿no? Chuta, hay más evidencia, parece. Oye, ya parece que hay más evidencia. Chiquillos, consultas, fuera de los churros. ¿Cómo van las lecturas? ¿Enredadas o no? Hoy día vamos a terminar el tema del manejo de los riesgos, o cómo ustedes tienen que llevarlo al tema de entender bien cómo se tratan los riesgos. Eso es lo más importante. Aquí en su sitio, está ya la presentación de la semana que tiene que ver con los riesgos, que es la sección 200, que es esta misma que estamos viendo, esta presentación, para que la tengan, para que algo les aclare, si es que les aclara el tema de los riesgos. Pero ustedes tienen que saber que los riesgos tienen un solo objetivo. La evaluación de riesgo es para que el auditor defina cuánta evidencia tiene que tener. Esa es la definición. El que ustedes evalúen los riesgos que tiene la empresa, para que con esos riesgos de la empresa nosotros podamos saber cuánta información tenemos que obtener en base a la seguridad razonable. Que ya ustedes saben muy bien, o debieran saber, de que la evidencia tiene que ser justita. La evidencia tiene que ser suficiente y pertinente.
Ese es lo que a ustedes se les pide. Por lo tanto, si hay riesgos bajos, necesitan menos evidencia. Si hay riesgos altos, necesitan más evidencia para sostener lo que ustedes están sosteniendo. Ese es el tema. No se olviden de eso. Para definir lo que están definiendo. Esa es parte del asunto. Esta presentación que tienen ustedes ahí, es bien larga, porque resume todas las definiciones que tiene la sección 200, que son principalmente relacionadas a los riesgos. Ustedes se fijan, definen las responsabilidades del auditor, que ustedes las conocen bien, el respeto por las nagas, todo lo que tienen que hacer para hacer auditoría es respetar las nagas. Por eso yo siempre he puesto tanto énfasis que si no entienden las nagas, que son enredadas de entender, si eso está muy claro, pero si no las entienden, después van a hacer cualquier cosa, menos aplicar nagas. ¿Por qué? Porque además las nagas no dejan claras algunas cosas, sobre todo cuando dicen aplique su juicio profesional. Y uno siente, sobre todo con la juventud de usted, uno siente que todo está dentro del juicio y no es tan así. Ustedes lo han ido viendo, lo han ido viviendo, que hay algunas condiciones que ustedes tienen que saber para poder aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, esto voy a hacer un resumen de esta presentación. Esto resume las responsabilidades donde lo más importante, no se olviden nunca que todas estas nagas son para respaldar su opinión. Para eso ya vimos al inicio el primer párrafo de la opinión que decía los estados financieros representan razonablemente la situación financiera de la empresa en todos sus aspectos. Esa es la primera opinión. Es la opinión que está definida en la sección 700. Es una opinión sin salvedades, pero técnicamente se llama una opinión no modificada, porque nosotros estamos para dar esa opinión. Si realmente la administración, la empresa, respeta el juego limpio, respeta la premisa, nosotros seguramente vamos a dar un informe sin salvedades. Pero como en muchos casos aparecen errores, las normas me dan la posibilidad para manejar otra opinión ya modificada, otra opinión que tiene modificaciones y que está definida por la sección 706. Esa la vamos a ver con calma después, la 705 y 706. Pero lo importante es que ustedes aquí entiendan que ese es el objetivo, obtener evidencia para opinar. El auditor no opina sin evidencia. Chiquillos, eso apréndanselo muy bien porque les va a servir en la vida. No opina sin evidencia. Por eso es que me da susto los churros del Alan o los churros que nos van a preparar. ¿Por qué? Porque hubo evidencia al tiro de decir que nos podemos intoxicar o no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso de los churros de Daniel? ¿De que nos podemos intoxicar? Yo, profe. Chuta, entonces ya hay evidencia. Chiquillos, a eso hay que estar atentos. Entonces, con mayor razón, tenemos que tener evidencia de los churros del Daniel. Esa es la cuestión. No se olviden nunca. A opinar. ¿Cómo? Un risalto. Así es, ¿ve? Al tiro, eso es lo que definen, pues ya empiezan al tiro el manejo de los riesgos y cómo tienen que enfrentar. Si el RIS es alto, necesitamos más evidencia, más churros, más personas que opinen, muchas cosas, más trabajo. Esa es la relación que hay. Esa es la relación que ustedes tienen que empezar a entender, definida en estas normas, que son muy racionales. Por eso es que, chiquillos, siempre, la primera clase de auditoría en todos lados es de matemática. Imagínense, para entender auditoría hay que haber tenido matemáticas. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas nos preguntaban esas cosas de lógica matemática? Ejemplo, usted tiene el número 1, el siguiente el 3,
el siguiente, el 5. ¿Cuál es el que viene? Y uno decía, el 7. Lógica matemática. Esos juegos que uno hacía de la señora Juanita habla más alto que la señora Pepita habla más bajo que la señora X. Y al final decía, ¿cuál habla más alto, cuál habla más bajo? Chiquillo, la racionalidad de la auditoría tiene la misma forma. Por eso a veces se vuelve enredado, además con estas normas. Entonces, esto es en las definiciones, y lo que sigue adelante en definiciones es obviamente los alcances que tenemos. Nosotros tenemos que opinar de los estados financieros. Por lo tanto, nuestra base única es un estado financiero con todos los estados financieros que hay. Estado de situación, estado de resultado, hasta las notas, incluyendo los estados de efectivo y efectivo equivalente. Entonces, basado en todas esas condiciones, nosotros tenemos que hacer esta auditoría. Y lo más importante, como les dije, es la premisa que está definida en la sección 102 y también en la sección 200, donde la explica muy bien. Ahí lo pueden ver, ustedes tienen esta presentación, como les dije. Y en estas definiciones hay un tema muy importante, que son los marcos de preparación. Eso es lo que ustedes tienen que saber, marcos de preparación. Por ejemplo, en Chile, la contabilidad se prepara para las empresas grandes usando IFRS. Por eso ustedes han estudiado y han visto en contabilidad IFRS, ¿verdad? Sí. Sí, han visto en sus primeras líneas. Pero chiquillos, ¿qué otro marco de preparación contable existe en Chile? Que es el más usado. IFRS no es el más usado. En Chile, la mayoría de las empresas usan los principios de contabilidad generalmente aceptados todavía, que son los que tienen mucha relación con las normas tributarias. Entonces, la mayoría de las empresas en Chile, la mayoría, usa esos principios. Donde, por ejemplo, el valor de los activos fijos, la propiedad, planta y equipo, se actualiza en valor al IPC. O sea, en valor a un índice que cambia todos los años y que ahí nos dicen, y en economía ustedes lo vieron bien, qué pasa con esos índices que hacen subir los valores de los artículos. Bueno, en contabilidad se usa para actualizar activos. En auditoría, todos esos marcos de preparación tenemos que aceptarlos, porque en auditoría se hace auditoría de todos los marcos de preparación. Pero el que nosotros hacemos auditoría se llama marco de preparación y presentación de estados financieros aplicable. Es el que la empresa tiene. Y tenemos que ponernos de acuerdo muy claramente en cuál es. Por eso es el marco de preparación, es muy importante. ¿Por qué? Y en Chile nosotros tenemos alrededor de 10 marcos diferentes de preparación. Hay 10 tipos de marcos de preparación contable. IFRS, full. IFRS para pymes. IFRS, que son las NIC, para el sector público. Marco normativo de cooperativas. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Normas americanas de contabilidad. Normas internacionales de contabilidad para el sector más ampliado. Todas esas normas, fuera de que hay normas, algunas normas contables en países específicos que tienen que ver con Chile, se pueden aplicar. Porque cualquier empresa nos puede pedir auditoría de esos estados financieros. El tema está en que las normas que estamos estudiando se aplican a todos esos marcos de preparación. Entonces, por eso tenemos que definir claramente cuál es el marco de preparación. Y
lo que sigue después de tener claro qué vamos a auditar con los estados financieros son toda la definición de los riesgos. Y aquí empezamos con los temas. Chiquillos, ¿cuál es el riesgo, el primero que ustedes definen en la seguridad razonable? El primero. ¿Cuál es el primer riesgo que escuchamos? Que tiene que ver con la seguridad razonable. ¿Cuál era? ¿Hoy perdimos comunicación? Me voy a quedar callado hasta que alguien me diga o hasta que alguien me escriba. ¿Cuál fue el primer riesgo que vimos que está relacionado a la seguridad razonable? A la seguridad razonable. Aló, aló. Muy bien. ¿Por qué le pone ese signo al final? Muy bien, Laura. Muy bien, Michelle. Todo claro, ¿verdad? Es el RIS. Riesgo de representación incorrecta significativa, porque el RIS tiene que ver con los estados financieros en su conjunto. El RIS. La probabilidad de que esos estados financieros estén mal. Ese es el RIS. Porque existe la probabilidad de que los estados financieros estén buenos. ¿Nos interesa a nosotros los auditores eso, no? De que los estados financieros estén buenos. ¿No? Muy bien, Alex. No nos interesa. A nosotros lo que nos interesa son los riesgos. Basamos nuestra pega en riesgos. Por eso es que la primera pega que tengo que hacer como auditor y que tiene relación con la seguridad razonable es evaluar el RIS, evaluarlo. ¿Por qué? Porque el RIS no es mío. El RIS no es del auditor. El RIS es de la empresa. Y como no es mío, yo tengo que evaluarlo. ¿Cuál es mío? Absolutamente. ¿Qué aspecto es mío? Absolutamente en la seguridad razonable. ¿Cuál aspecto yo, auditor, defino? Yo defino. No es como el RIS que lo evalúo, sino que yo defino. ¿El riesgo de auditoría? En términos de riesgo, absolutamente. En términos de riesgo, absolutamente. Pero ¿qué aspecto yo defino en la seguridad de razón? Muy bien, Michel. La importancia relativa. Esa la defino yo. Pero no la defino porque me tocó el Espíritu Santo. La defino en base a los riesgos. La defino en base al RIS. La defino. ¿Y cuál es la relación entre RIS y importancia relativa? Inversa. Inversa. Si tengo un RIS bajo, yo puedo tener una importancia relativa alta. Súper claro. Y esa es la base de hacer auditoría. Y esa es la base de la seguridad razonable. Pero sabemos que el RIS tiene dos componentes, ¿verdad? Y aquí empiezan
la otra relación. ¿Qué componentes tiene el RIS? ¿Qué otros riesgos tiene el RIS? Así es, Michel, eso es. O sea, se compone de esos componentes. Si mi riesgo de control es alto, lo cual significa que yo estimo que el control interno anda ahí nomás, mi riesgo de control sube, mi RIS sube. Y si mi RIS sube, mi importancia relativa baja. Todos números, si es re fácil hablarlo, pero todos números, todos montos, todos porcentajes que ustedes tienen que definir en su planificación. ¿Por qué hay que definirle en la planificación todos estos conceptos? Porque ustedes están planificando cuánto vamos a revisar en los estados financieros. Estamos planificando, o sea, nos estamos comprometiendo a decir voy a revisar tanto. Por eso planificamos. Y la planificación es esencial en auditoría, es esencial en la seguridad razonable. Si no, no hay seguridad razonable. Si ustedes no planifican y no revisan el resultado de la planificación, no hay seguridad razonable. Por eso es tan importante el primer componente de la seguridad razonable. Muy bien, entonces, volvamos a lo que había mencionado la Laura con respecto al riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría también es mío. Está definido en esta sección, ¿verdad? El riesgo de auditoría es cuánto yo quiero equivocarme. El riesgo de auditoría yo lo defino siempre en términos de la empresa que estoy auditando. Hay empresas que un auditor debe decir, sí, está bien, tengo harto que hacer, así que justo la evidencia y yo puedo subir un poquitito el riesgo de auditoría. Puedo darme más permiso de equivocar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si he sido auditor los últimos 5 años y voy a hacer auditoría de nuevo, yo sé que la empresa está muy controlada, entonces, ¿para qué revisar tanto? Subo un poquitito mi riesgo de auditoría. Me doy más permiso de equivocarme, sabiendo que el riesgo de auditoría es absolutamente mío y que afecta todos los otros componentes. Afecta la importancia relativa, afecta el riesgo de detección, afecta el riesgo de representación incorrecta significativa, pero yo lo decido. Chiquillos, todos los jóvenes que salieron a esa fiesta que hubo en Maipú y otras fiestas más, ¿asumieron un riesgo o no? Esa es la definición de riesgo. Ni una persona, algo racional, va a decir, no voy nomás y no pienso nada. No, ellos asumieron un riesgo de ir a esas cosas. O ustedes también van a asumir un riesgo si no se cuidan como tenemos que cuidarnos. Cuando uno sube el riesgo es que está dispuesto a aceptar un mayor riesgo. Si estamos en cuarentena y yo necesito un remedio urgente porque hay un tremendo problema, yo corro ese riesgo. Yo decido correr ese riesgo. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que tenían que estudiar harto para 2 o 3 pruebas, pero ustedes sabían para cuál estudiaban más y el resto la dejaban como un tema más riesgoso? El riesgo de auditoría es igual. El riesgo de auditoría es cuánto yo me puedo equivocar con mi dictamen. Pero ojo, siempre piensen en las consecuencias. En su primera auditoría no se pueden equivocar. No se pueden equivocar. Es la primera vez que van a hacer auditoría. En su primera pega no se pueden equivocar. Por lo tanto, el riesgo de auditoría tiene que ser alto. Se dan permiso para equivocarse,
o no se dan permiso para equivocarse. Tiene que ser bajo. Tiene que ser muy requete bajo. Eso es lo importante de esta definición. Y ustedes saben que tiene que quedar definido en la etapa de planificación. Ustedes tienen que definir esos riesgos en la etapa de planificación. Están obligados a escribir estos riesgos en la etapa de planificación. Y lo más importante en la auditoría es decir, mi riesgo es bajo y por qué. Mi riesgo es bajo porque no me voy a equivocar. La empresa que estoy auditando es una empresa que está bajo la supervisión de alguna superintendencia, o sea, me pueden culpar, me pueden quitar el título, me pueden mandar a la cárcel, así que no puedo correr ni un riesgo aquí. Riesgo de auditoría, bajo. Pero yo puedo definir un poco más alto mi riesgo de auditoría cuando siento que el ambiente en la que estoy haciendo auditoría es un poco mejor. Ese es el primer riesgo que el auditor define, riesgo que define. Define el riesgo de detección sabiendo que el riesgo de detección es del auditor. ¿Está claro eso, verdad? El riesgo del auditor es el riesgo que yo enfrento. Pero el auditor lo define o no. Un segundo. Que me había dado frío, por eso me abrigué un poco más. Así que ¿está bien aquí? Muy bien. Matías, ¿cuál el riesgo de auditoría? ¿Ese es el riesgo que tú me preguntas? Yo creo que estimo que indirectamente sí, uno cuando llega a una empresa y ve anomalías, uno podría decir, voy a bajar mi riesgo de auditoría, porque aquí se ven cosas que no quisiera ver. Pero, ojo, el riesgo de auditoría tiene que ver estrictamente con el riesgo de auditoría tiene que ver estrictamente con el dictamen. Entonces, si usted ve o si sabe de alguna anomalía, o sea, de algún hecho extraño, yo creo que es por anomalía, ¿verdad? Si usted ve algún hecho extraño, lo que el auditor debiera considerar y definir en ese hecho extraño es en el riesgo de control. Porque la empresa debiera darse cuenta de esa anomalía. Entonces, una anomalía afecta el riesgo de control. Sube el riesgo de control. ¿Qué pasa cuando sube el riesgo de control? ¿Qué pasa con la importancia relativa? Riesgo de control. Para todos, si sube mi riesgo de control, mi importancia relativa baja un poquitito, baja. ¿Qué significa eso? Que mi importancia relativa baje.
en términos del trabajo de auditoría. Que como baja mi importancia relativa, yo voy a trabajar un poco más. Y ahí está la respuesta a la anomalía, la respuesta. Lo vamos a ver al tiro ese tema en un ratito más, también con respecto a cómo tenemos que responder a esos temas, Matías. ¿De acuerdo? Con respecto a lo que nosotros llamamos anomalía. Pero no me contestaron. ¿El riesgo de detección lo defino yo o es resultado de mis evaluaciones o de las evaluaciones de la empresa? ¿Resultado? Así es, así es. Es el resultado de mis evaluaciones. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relación? Está también más adelante aquí, chiquillos. El riesgo de auditoría está ahí, ¿de acuerdo? Está definido allí y está en términos de ¿qué? El riesgo de auditoría es como la fórmula, esta fórmula es súper específica, aquí está. Voy a anotarla aquí. No voy a mandar la otra, la puse muy mal, así que la voy a hacer con letrita. Aquí en esta definición dice que el riesgo de auditoría es igual al riesgo de representación incorrecta significativa y el riesgo de detección. Ahí está. Eso es. Esta es la fórmula de partida de la auditoría, así como los activos igual a los pasivos más el patrimonio en contabilidad, que nunca puede fallar, en auditoría nunca puede fallar. Pero lo importante aquí es que como yo definí esto al iniciar la auditoría, definí el riesgo de auditoría al iniciar la auditoría. O sea, dije, no me puedo equivocar, que es el riesgo de auditoría. No me puedo equivocar en mi auditoría. Y este es de la empresa. No se olviden que este es de la empresa. Entonces el que me queda a mí es el riesgo de detección como resultado. El riesgo de detección es función de estos dos riesgos. Entonces el riesgo de detección es igual a en la misma fórmula el riesgo de auditoría partido por el riesgo de representación incorrecta significativa. Entonces, basado en esa condición, el riesgo de auditoría está definido aquí, y aquí es donde hay una relación que nuestras normas mencionan. Como este está en el denominador, el riesgo de representación incorrecta significativa está en el denominador, cuando este baja, cuando el riesgo de representación incorrecta significativa baja, mi riesgo de detección sube. Entonces, basado en eso, yo tengo claro cómo funciona el riesgo de detección, el resultado de la evaluación de estos componentes anteriores. Es un resultado lógico, es un resultado racional de esos dos componentes, principalmente de esos dos componentes. Y eso significa que mi riesgo de detección depende del riesgo de auditoría, que tiene un efecto más chiquitito sobre el riesgo de detección, pero el más importante sobre mi riesgo de detección, el que yo tengo que respetar, es el riesgo de representación incorrecta significativa. Este es el que vale mucho. Y este tiene una relación inversa con el riesgo de detección. Aquí también definido en la sección 200. Y por lo tanto ahí es racional, es racional.
Y lo otro que tenemos que acordarnos aquí, ¿hay alguna duda con respecto a eso o no? A lo que vimos que el riesgo de detección es mi responsabilidad, pero es mi responsabilidad enfrentarlo. No es mi responsabilidad definirlo, porque el riesgo de detección se define solo, resultado de las otras evaluaciones. ¿De acuerdo? Entonces, basado en ese concepto, basado en esa definición, yo debo saber también que, debo saber muy bien, que mi riesgo de representación incorrecta significativa, ahí está. Este es el número A38, seguramente lo vieron, chiquillos. El A38 en su sección 200, acuérdense que tenían que leerla bien. Y habla de los RIS. Pero RIS en dos componentes, en dos niveles. RIS en dos niveles. Uno, a nivel de estado financiero en su totalidad. Ya lo vimos. Estados financieros completos. Y segundo, a nivel de afirmación. A nivel de afirmación. Pero lo más importante que ustedes deben acordarse ahora, nuestras afirmaciones de auditoría tienen que ver con tres áreas, tres grandes grupos. Uno, para clases de transacciones, que son, ¿cuáles son las transacciones? Las transacciones de venta, las transacciones de compra, las transacciones de caja, las transacciones de remuneraciones, las transacciones de gasto, todas las transacciones contables que tenga una empresa. O sea, esas transacciones son las que tienen relación al control interno de la empresa. Las afirmaciones con respecto a saldos de cuentas, o sea, cuál es el saldo y qué saldos están bien para mis cuentas, y las revelaciones, que son afirmaciones con respecto principalmente a las notas. A las notas. Por lo tanto, tengo dos niveles de importancia relativa. Dos niveles. Uno a nivel global, que es muy grande, que es este, a nivel de estado financiero, y segundo, a nivel de afirmación. Pero ya vimos que yo necesito sacar esto, necesito definir esto, porque es muy importante para el riesgo de auditoría. Es muy importante para definir los conceptos globales de riesgo, donde el efecto sobre el riesgo de detección es súper importante y por lo tanto necesito definir muy bien. ¿Para todos claro hasta el momento no? Es lo conceptual. Ya vimos la importancia, ya vimos por qué es importante, ¿verdad? Muy bien. Vámonos Profe, a los... Dale. no me quedó claro el nivel de afirmación. Bien. Lo importante es que las afirmaciones en auditoría, la afirmación, chiquillo, ¿cómo decirle las afirmaciones? Una afirmación, aunque parezca increíble, es una declaración. En inglés se llama statement. Cuando tú haces una declaración, ¿ya? Imagínense que hay personas inteligentes en este país que dicen que les gusta el colo. ¿Qué declaración es esa? Una declaración que puede ser así como, soy colocolino. O sea, hay hasta profesores, gallos que uno puede considerar como inteligentes y dicen, soy colocolino. ¿Qué declaración es esa? Dios mío. Sabiendo que el único equipo que uno puede ser que sea al tiro como buen auditor, sea al tiro a calificar, es una declaración. Sabiendo todo el mundo que el único equipo que puede ser declarado el mejor del mundo es Ranger.
Muy bien, pero es una declaración. Muy bien, Marcelo habló muy bien de evidencia. Declaración. Entonces, esta afirmación, que es una declaración, en auditoría tiene tres niveles. Declaraciones de auditoría, afirmaciones de auditoría. A nivel de transacciones, a nivel de saldos y a nivel de revelaciones, que tienen mucho que ver con el trabajo de auditoría. Ejemplo, nosotros revisamos control interno, tenemos que revisar si los procesos de la empresa están bien o no. Ahí tienen que ver con las afirmaciones referentes a las transacciones, que es la primera que aparece ahí, que dice clases de transacciones. Pero es una afirmación de alguien, o sea, ejemplo, los saldos están bien, es una declaración de saldo. No, este control funciona perfecto, es una declaración de control. No, yo hice la nota de los estados financieros de propiedad, planta y equipo y están perfectos, súper bien. Es una declaración de revelación. Lo que tenemos que hacer los auditores es que tenemos una opinión global de los estados financieros, RIS, a nivel de estados financieros. Michelle, fue súper claro usted con su afirmación, ¿eh? Esa es una declaración que me sonó más como apágala, más que como Varga el micrófono. Muy bien. Ah, no era. Así era Matías. Muy bien. Entonces, hay una opinión global de los estados financieros. Una opinión global. Pero, cuando baje a revisar, necesito ver si esa opinión global está en relación, cuando revise transacciones, a la opinión particular. Cuando revise saldos, a la opinión particular de saldos. Cuando revise revelaciones, a la opinión particular de revelaciones. Lo que hago es ver si esa opinión a nivel global va a estar definida a nivel particular. ¿Más o menos claro hasta el momento? ¿Quedó un poco más claro, Matías, o no? Muy bien, eso es lo que dice la norma, eso está declarado por la norma. Veamos ahora cómo funciona, pues. Veamos ahora cómo funciona, ¿de acuerdo? Muy bien, chiquillos, hay que echarle un vistazo a todos los riesgos. Ya los resumimos todos, los vimos todos. ¿Claros? Muy bien. Entonces, basada en esas condiciones, momento, no tengo aquí, parece el estado financiero, no, esta es toda la norma, ¿no? Esta es la que aparece, chiquillos, con ustedes, la que dice semana 3. Está toda la norma de la semana 3. Muy bien. Muy bien, aquí estamos con nuestra pega. ¿Todos lo ven, verdad? Los estados financieros de Carosi, ni un tema. Nosotros dijimos, en la etapa de planificación, no se olviden que estamos en la etapa de planificación. Estamos en todo este tema de
voy a planificar qué revisar. En eso voy. Voy a ver qué revisar. Y para eso, 102 principalmente y 200 principalmente. ¿De acuerdo? Se me olvidó decirles que también ustedes tienen ahí, sí está también, en la semana 3 un resumen de las secciones 200. Y yo quiero que lean, por eso hemos puesto tanto hincapié con Daniela también, que seguramente que la ha hecho y está poniendo en puntos específicos estos temas. ¿Daniela está ahí o no? Sí, escuchándolo. ¿Me está escuchando? Sí. Sí. Mira mi cara, por favor, todos. ¿Claros? Estoy con Diego. Diego, ¿cómo estás, negrito? Espérese, Por espérese. favor, Daniela, mira mi cara. Ya le estoy mirando. Claro, ¿verdad? Me dijo, tenía que solo ver su cara. Así es, mire mi cara. Sí, sí la vi. Muy bien. Quedó claro, ¿verdad? El Diego también la vio. Diego, ¿viste mi cara? Está claro por qué, ¿verdad, negro? Tú me vas a entender. Dieguito Tú me te vas a dice. entender. El Exacto. Rodrigo Patúo le dijo Dieguito. ¿Qué le vamos a hacer nomás? Pero está clara mi cara, Daniela, por razones que usted sabe, ¿cierto? Muy bien. Sí, pero yo Muy también bien. le di razón. Después vamos a hablar. No, no tenemos nada que hablar. La que tomó la decisión fue usted. Y aquí Bueno. espero respaldo del Diego. Eso es lo único que espero. Ok, ¿qué le pasó en la mano? ¿Por qué? ¿Escucha al Diego? Sí. ¿Quién era el mejor equipo? Los Rangers. Muy bien. ¿Viste? Perfecto. Si no estamos de acuerdo en todo con Diego. Entonces, era para poner mi cara nomás para que todos escucharan de que estoy enojado con la Daniela, pero ese es otro tema, donde ella va a poner hincapié en todos estos temas. Chiquillos, y si hay algo que ustedes no sabían y que ahora van a saber de sus ayudantes, es que es espectacular ayudante de auditoría. Es espectacular ayudante de auditoría. No sé cómo será ayudante en otras clases. En auditoría es espectacular. Alan, acabo de explicar la situación. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, basado en eso, con la Daniela y con el Diego, van a ver que a nivel de estados financieros, yo tengo un riesgo de representación incorrecta significativa. Lo tengo. Y ese riesgo de representación incorrecta significativa a nivel de estados financieros es bajo. Y que no hay que asustarse cuando uno como auditor, haciendo uso de su juicio, dice es bajo, es bajo. Lo que sí es que tiene que tener razones para decir que es bajo. Un riesgo de representación incorrecta significativa a nivel de estado financiero bajo es, por ejemplo, no haber tenido problemas en auditorías anteriores. Y siempre en auditoría hay revisiones puntuales, hay errores puntuales, pero ni uno que afecte los estados financieros, o sea, ni uno significativo. Eso significa que el auditor, sin ningún problema, puede decir que el riesgo de representación incorrecta significativa a nivel de estados financieros es bajo. Pero la norma, ¿qué pide? Pide una opinión a nivel de afirmación pertinente, a nivel de afirmaciones.
a nivel de afirmación importante referente a transacciones, a saldos y a revelaciones. Y aquí es donde nos vamos a detener en mi etapa de planificación. ¿Por qué? Porque a nivel de planificación yo tengo que tener mi opinión global. Global. RIT bajo, importancia relativa de ¿cuánto, chiquillos? Importancia relativa... 6%. ¿Cuánto? 6%. Muy bien. ¿Cuánto es eso? El total de los activos. 70 millones. Sí. ¿Alguien de acuerdo? ¿Alguien no está ¿alguien está en desacuerdo, chiquillos, o no? El silencio otorga. O sea, estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Es una importancia relativa alta. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. Por lo tanto, basado en esa importancia relativa y sin meternos en condiciones cualitativas, sino que cuantitativas, basado en esas condiciones, yo defino en mi etapa de planificación, defino que voy a revisar deudores comerciales, ahí está, inventarios corrientes, activos intangibles y obviamente propiedad, planta de equipo, porque eso tiene la mitad de mis activos. Tengo que revisarlo. Claro, ¿verdad? Condiciones cuantitativas. Tus montos son mayores a. Sus montos son mayores a lo que yo definí como importante al momento de hacer auditoría en estos estados financieros. Profe, si 6% es a partir de lo total de activos. Del total de activos, sí, hijo. Profe, gracias. Da como 64 millones y algo, pero un auditor que sabe que la importancia relativa es alta, 70 millones, 80 millones, 90 millones, da lo mismo para arriba. No hay ni un monto mayor para arriba, o sea, da lo mismo que pongan 300 millones y estamos igual o no, o nos aproblemamos con los 100 millones, o los 150 millones, o los 170 millones, ahí empieza ustedes a definirlo. Pero lo que yo sé... Dale. Y los montos que cambiaron bastante en el ejercicio de un periodo a otro. Absolutamente. Por eso traté de decir que consideráramos solo lo cuantitativo. ¿Por qué? Ya. Porque si ustedes tienen toda la razón, ¿eh? No se problemen por eso. Porque si además pusiéramos lo cualitativo, una cuenta que no podemos dejar de revisar es efectivo y efectivo equivalente, ¿verdad? Eso lo habíamos conversado. Y también la plusvalía, como lo había mencionado aquí, Tamara también lo dijo, y también la plusvalía. O sea, si ustedes se fijan, ese es mi compromiso para revisar. Todavía no reviso, estoy planificando revisar. Pero está claro que ese es mi compromiso, ¿verdad? Pero ¿qué dice la norma con respecto al RIS? Dice, señor auditor, ojo, cuando baje de nivel el RIS. Pero eso significa que ya me voy a empezar a meter, a revisar cosas. Y aquí, por ejemplo, en mis primeros cafés, cuando yo llegué a trabajar en la empresa, en mis primeros cafés, yo supe, oye, no me había fijado, estoy peinadito hoy día, ¿eh? Nadie me había dicho nada, Daniela y Diego no me habían dicho nada, güey. ¿Qué onda? Recién me miré. No estoy tan chascón, ¿verdad? No se nota tanto. Bien, gracias por no decirme. Entonces, basada en esa condición,
es que yo necesito tener una opinión a nivel de transacción. ¿Quién dijo qué pasaba con las anomalías? ¿Fuiste tú, Matías, o alguien más? Voy a buscarlo. Aquí está. Matías Alexis dijo, oye, ¿y si yo encuentro, o si yo escucho, o si yo siento, o anomalía? Ejemplo, no sé si podemos considerar, Matías, que una anomalía es que ustedes en un café al llegar a la auditora escucharon que, oye, se fue toda la gente de bodega. ¿Se fueron? Y como uno le entra el alma de auditor, el alma de ligüete, y dice, ¿y por qué se habrán ido? Y la primera reacción es, ¿me habrán robado cosas? Pero no he revisado nada, no sé. Pero hay algo que le llama la atención al auditor. Entonces, yo sé, en mi etapa de planificación, que tengo que revisar inventarios corrientes, porque tienen un saldo grande, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso que definimos como anomalía? Que mi RIS a nivel de afirmación referente a transacciones, referente a saldo y referente a y referente a revelaciones, mi RIS ahora es más alto. Mi RIS subió. ¿De acuerdo, no? ¿Todos? Y ahí, yo tengo mi opinión de mi RIS a nivel de estados financieros, RIS bajo, pero RIS en mi cuenta subió, en mi cuenta existente. Y ahí cumplo con la norma. ¿Qué significa para inventarios que mi RIS subió? En términos de trabajo. ¿Trabajo igual? ¿Trabajo más? ¿O trabajo menos? Si mi RIS es más alto. ¿Trabaja más? Así es. ¿Por qué razón? Porque el RIS subió. El RIS es de la empresa. Yo lo único que hago es evaluarlo. No trabajo más porque el RIS subió. Muy bien, Paz Ignacia, muy bien. Porque la importancia relativa para esa cuenta tiene que bajar. Un tema. ¿Por qué otro tema trabajo más? ¿Sobre qué riesgo tiene efecto el RIS? El que me importa para definir mis pruebas. Muy bien, Matías. El riesgo de detección. Si el RIS sube, ¿qué pasa con el riesgo de detección? Baja. Y por lo tanto, tengo que hacer más pruebas a los controles, tengo que hacer más pruebas sustantivas. Y eso significa que yo sé que cuando revise inventarios, tengo que fijarme mucho en todas las transacciones. ¿Cuáles son las transacciones que suben y que bajan mi cuenta de inventarios corriente? Las transacciones. Muy bien, Matías. Compra de inventario, sí. La compra de inventario, la venta de inventario, sí. Perfecto. Muy bien. Las mermas también, ¿sí o no? Chiquillos, también las mermas. Escuché también que mencionó ahí, ¿hay devoluciones de inventario o no? Yo, profe. ¿Quién es yo?
Marcelo. Rayala. Muy bien. Marcelo, toda la razón. Son transacciones que afectan la cuenta. ¿Cuánto la afectan? La vamos a ver, pero la afectan y por lo tanto tenemos que considerarlo. Daniel, muy bien. PNR. ¿Tenemos que revisar el BNR de la existencia o no? Ojo Daniel, el BNR es una transacción que afecta a mi cuenta. Porque es una transacción, es un grupo de transacciones, yo tengo que hacer la comparación. Ahora, que afecte el saldo de mi cuenta, ¿cuándo? ¿Cuándo es un ajuste por BNR? Cuando el valor de los inventarios se ajusta como resultado del proceso del estudio del BNR. ¿Cuándo? Cuando el valor de mercado es menor. Cuando el BNR es menor que lo contabilizado. Siempre se contabiliza el menor valor. Si el valor contable es menor que el BNR, no se actualiza. Pero el proceso se tiene que hacer. O sea, igual tienen que compararlo. Si el menor valor es el contable, no hay nada que ajustar, pero se hizo en cada comparación. Si el BNR es menor que el valor que está contabilizado para los tallarines 77, se ajusta ese valor contable al BNR, porque es menor valor. Eso es lo que dice la norma. Entonces ahí es donde el proceso es uno, que tengo que considerar, pero el saldo, el ajuste es otro. Por eso separan las dos condiciones. Todas las transacciones que se realizan y todos los saldos que se realizan y toda la revelación. Pero yo tengo que tener una opinión ahora que voy a revisar inventario. Ahora que voy a revisar inventario, porque inventario era una cuenta más importante. ¿De acuerdo? Todavía no me salgo de planificación, es lo importante. Todavía no me salgo. ¿Ya? Chiquillo, y lo último, a nivel de empresa, está mencionado también en la sección 200, pero no muy claro, es, y que es el punto de enlace, con empezar a revisar control interno de esta empresa, es lo que se define como ambiente de control. ¿Daniel quedó claro o no? Sí, parece que sí. Es lo que habíamos hablado de la diferencia entre el precio contable y el precio de las existencias de mercado, ¿verdad? Matías dijo lo mismo, sí. Por su chicken. Daniel, ¿qué es por su chicken? ¿Por su pollo? Por supuesto. ¿Hay quien metió? Explain, por favor, por supuesto. Spanglish. Es Spanglish, profe. Pero por su pollo, ¿qué tiene que ver por su pollo? Por supuesto. ¿Y pollo es sinónimo a puesto? Es que en mi lenguaje, bueno, sobre decir mi lenguaje, yo lo digo Señor, así. En este momento su lenguaje tiene que ser igual a mi lenguaje, así que dígame, por supuesto dice igual por supuesto y por su pollo. Por supuesto. Por supuesto. No puedo creerlo. Dios mío. Yo voy a contar a mis hijos a ver si cachan el por su pollo. Sí, yo creo que sí. Bueno. ¿Cómo? Alguien que salió del comercial debería saber eso.
¿Del comercial de aquí de Talca o de dónde? ¿De qué comercial? Especifique, por favor. Ah, muy bien. Vamos a ver entonces. Profesor Víctor Hugo Ormazábal, acuérdese de él. Tengo que acordarme de él. Realmente. No, Dios mío, de veras. No, mejor no acordarme. Sí, igual era querido. Era desgraciado, pero se quiere el profesor. Uy, Cristian, sorry. ¿Ve? Cristian pensó lo mismo que yo, así como... Cristian, sorry, no vamos a acordarnos más de algunos Ormazábal presentes. Bueno, pero... Bien, el último concepto de hoy, porque tienen que definirlo muy bien y ahora van a empezar a ver después algunas cosas. Es el medio ambiente de control. ¿Qué significa medio ambiente de control? Significa simplemente que ustedes perciben, si el auditor percibe que hay cierto grado de ordenamiento en la empresa. Es el medio ambiente donde los controles podrían funcionar bien. Ejemplo, si la empresa tiene todos sus procedimientos escrititos, como la tiene la mayoría de las empresas, si la mayoría de las empresas tiene ambientes de control adecuados. A veces no funcionan los controles, pero no porque el medio ambiente no sea el adecuado. El medio ambiente es cómo funcionan las cosas al interior de una organización. Ejemplo, que hayan procedimientos de cómo hacer las cosas, que hayan procedimientos formales de quiénes son los jefes, qué responsabilidades tienen, que haya un organigrama, es parte del ambiente de control. Que ustedes sepan quién es el bodeguero, que quiénes son los porteros, que para qué está controlada la gente. Es más, estamos obligados ahora en las empresas, porque se exige en la mayoría de las empresas, que exista un informe formal de los días sin accidentes en las empresas. Porque lo piden los sistemas de seguridad. O que hay una política de género en la empresa, que tiene que ver con que no hayan abusos de poder en la empresa. Existiendo todos esos procedimientos, el auditor debe definir si el ambiente de control es adecuado o el ambiente de control no es adecuado. Es una sola palabrita. Pero ¿por qué es tan importante? La base de por qué tienen que opinar sobre el ambiente de control es el tema de que si existe un ambiente de control adecuado, el auditor puede entregar confianza a los controles, o sea, va a aprobar las transacciones y los saldos. Si el ambiente de control es adecuado, o sea, si hay procedimientos, si hay política, si está claro quién es el jefe, a qué hora se entra a trabajar. En el caso de ahora, si están claras las políticas de teletrabajo. Solo ordenamiento. El enfoque de auditoría, el nombre global a un enfoque de auditoría que tiene que ver con que el auditor decida hacer pruebas sobre las transacciones y sobre los saldos, se llama enfoque combinado. Alex, es lo que estamos analizando ahora. La mayoría de nosotros o la mayoría de las empresas auditoras, si ustedes lo escucharon, algunos compañeros de ustedes que pueden haber tenido o que ya estaban trabajando en auditoras, la mayoría de ellos hizo su trabajo igual como lo estamos haciendo nosotros ahora, desde sus casas. Tuvimos que hacer las auditorías exactamente igual, pero desde sus casas o desde nuestras casas. Ejemplo, no podíamos ir a la empresa, pero sí teníamos que tener los archivos de datos para revisarlos. Eso significó
en la realidad que con el tema social. Ojo, acuérdense que este cagüín en Chile empezó en octubre. Alex, definitivamente todos, y nosotros tuvimos mucho que ver en la comisión de normas, porque nos llegaban muchas consultas. Por ejemplo, el levantamiento social que hubo en octubre para los auditores de supermercados. ¿Cuál era el efecto directo? ¿Sobre qué riesgo directo influía? El cagüín de octubre, no el de la pandemia, sino que el cagüín de octubre para la auditoría de estado financiero el 31 de diciembre. ¿Qué riesgo es más alto? Específicamente. Así es, Marcelo. El inherente, al tiro sube. Y por lo tanto, si sube el inherente, sube el de representación incorrecta significativa. O sea, íbamos a tener que revisar más. Esa es la definición, al tiro. O sea, desde octubre que los auditores han tenido mucho más que hacer, pero mucho más que hacer en saldos. Por eso es que hemos tenido que pedir los archivos con las facturas, los archivos con las contabilizaciones, los libros diarios, porque hemos tenido que revisar muchos más saldos. ¿Por qué? Porque necesitamos más evidencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la definición de cómo estos temas interfieren en unos y otros. Entonces, basada en esa condición que pasó para las empresas, principalmente para los supermercados, que nosotros hacíamos auditoría, obviamente llegaron muchas consultas donde había un efecto sobre en riesgo. Eso significaba trabajar más en auditoría. Si en auditoría todo lo que pasa es trabajar más o trabajar menos, de acuerdo a los riesgos, de acuerdo a la importancia relativa, incluyendo el ambiente de control. Entonces, cuando yo veo que existe un ambiente ordenado en la empresa, ambiente, yo puedo definir un enfoque combinado. O sea, lo único que estoy diciendo es que yo seguramente voy a hacer pruebas a los controles y voy a hacer pruebas sustantivas. Enfoque combinado. Cuando veo que el ambiente de control no es adecuado, que todo es bien chacota al interior de la empresa, tengo que hacer auditoría igual. Pero ahí no voy a confiar en las transacciones. Ahí lo único que voy a hacer son pruebas a los saldos. Pruebas principalmente referidas a los documentos y cómo se contabilizan. Entonces, por eso es tan importante que en la etapa de planificación yo defina si el ambiente de control es adecuado o no adecuado. Independiente de que después cambie mi enfoque de auditoría. Ejemplo, con el caso del levantamiento social y con el caso de la pandemia, nosotros hemos tenido que hacer auditoría a empresas que no hemos podido ir desde octubre. ¿Qué pasa? Cambiamos un enfoque de un enfoque combinado a un enfoque sustantivo. ¿Por qué? Porque ya no podemos confiar en los controles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pruebas a los saldos, pruebas a la factura, libro de compra, libro de ventas, ingresos, pago de remuneraciones, todo con respecto a las transacciones en términos de su saldo, no de cómo se realizan los controles. Por eso es tan importante que en esta parte de partiendo de la auditoría, el auditor defina si el ambiente de control es adecuado o no. Desde la próxima semana, o desde un par de semanas más, vamos a ir viendo muy bien cuáles son los puntos relacionados a ambiente de control, lo que ustedes tienen que saber ahora exactamente lo que hablamos. Si el ambiente de control el auditor lo define como adecuado, puede probar controles y saldos. Si el ambiente de control no es adecuado, solo puede probar saldos. Después vamos a ver dónde está escrito y cómo está escrito. ¿De acuerdo? Chiquillos, tarea para
sección 300 y 320. La sección 300 es cómo tenemos que ordenar la planificación. La 320 es las bases técnicas de todo lo que hemos hablado de importancia relativa. No hay nada nuevo, ni en la 300 ni en la 320. ¿De acuerdo? Pero tienen que leerla para ver qué dice. Si hay dudas, las conversan conmigo, las conversan con Daniel. Chiquillos, ¿alguna duda? No, profe. Un gusto, como siempre, de verlos a todos, de escucharlos a todos, a los que se han dejado ver bien, a los que no se han dejado ver bien también. Así que, muy bien. Cuídense mucho, una buena semana y quedo atento a cualquier consulta. ¿De acuerdo? Un gran abrazo. Cuídense mucho. Chau. Chao. Chao. Cuídense mucho. Chao, chao.